Hoy quiero hablarte sobre cómo mantener la paz dentro de ti, incluso cuando el mundo parece desafiarla. A lo largo de la vida, nos encontramos con situaciones que nos sacan de nuestra zona de calma, pero sobre todo, con personas cuya actitud puede poner a prueba nuestra serenidad. En este vídeo, explorarás cómo mantener esa paz interior, cómo protegerte emocionalmente ante las actitudes ajenas y cómo aceptar lo que no puedes controlar. Acompáñame en este viaje de autodescubrimiento, donde aprenderás a cultivar una paz que proviene de dentro, más allá de las circunstancias y las personas a tu alrededor. Aprendo a reaccionar menos por mi paz. Cuando eliges el silencio en lugar del drama y priorizas tu bienestar por encima del caos ajeno, estás tomando control. No reaccionar como esperan, ni alimentar el juego de los demás, es la mayor demostración de independencia emocional. Cada vez que optas por guardar tu energía, estás cultivando paz interior. La distancia se ha convertido en mi respuesta ante la falta de respeto. Ya no me sumerjo en discusiones innecesarias, ni me dejo arrastrar al drama ajeno. Mi presencia es un regalo, y solo la comparto con quienes la aprecian de verdad. He aprendido a retirarme cuando es necesario, porque mi paz no tiene precio. Con el tiempo, comprendí que no vale la pena hablar con aquellos que no me escuchan, ni con quienes siempre necesitan tener la razón. Elijo cuidadosamente mis conversaciones, porque no hablo si no tengo algo valioso que aportar. Mi tiempo y energía son limitados y los dedico a quienes están dispuestos a escuchar de corazón. Estar en paz significa liberarte de la necesidad de demostrarle algo a los demás. Ya no necesitas validación externa ni contar tu versión de la historia, incluso cuando los rumores distorsionan la verdad. Antes cuidabas tu corazón, pero ahora proteges tu paz, porque sabes que tu paz vale mucho más que probarle tu valía a cualquiera. No pierdas tiempo confrontando a quienes hablan mal de ti. Déjalos hablar. Ninguno de ellos tiene el poder de alterar tu tranquilidad. Ahora eres consciente de que lo más importante es cuidar tu paz, no justificarte ante nadie. Me alejo de las personas que amargan el día, de aquellos que solo ven nubes grises y oscuras, aunque el sol brille con fuerza. Evito a quienes roban hasta la última chispa de esperanza que queda en mí. Elegir no participar en el drama ajeno no me hace insensible, me hace consciente. La paz no se encuentra en los problemas de los demás, sino en la tranquilidad que elijo cultivar dentro de mí. Dejé de buscar a quienes nunca me buscaron. Dejé de pensar en aquellos que nunca pensaron en mí. Si algo o alguien me resta paz, le sumo distancia, porque sé que mi bienestar es lo más importante. Cuando alguien intente descargar su negatividad sobre ti, sonríe, saluda con amabilidad y sigue tu camino. La paz que has cultivado es mucho más valiosa que cualquier carga ajena. Si aprendes a aplicar este principio y te enfocas en fortalecer tu carácter, disfrutarás mucho más de la vida. Nada ni nadie podrá arrebatarte tu sonrisa. Elige siempre el camino de la luz, ignora la oscuridad y evita que ésta gane terreno en tu vida. En la vida no siempre es necesario dar explicaciones. Al final, las personas entienden lo que quieren entender y lo que les conviene. Mientras tú sepas que estás actuando con integridad, sin dañar a nadie, todo está en su lugar. Cada vez siento que encajo menos en lugares donde no hay paz. Y no me siento excluida por ello. Simplemente sé que solo encajo en ambientes que aportan luz y serenidad a mi vida. No busco que mi vida sea fácil,
Solo quiero que sea pacífica. Estoy cansada de las tempestades. Estoy en una etapa donde los dramas me molestan, donde pretender cambiar por los demás ya no tiene sentido para mí. No busco cambios, quiero paz, quiero este confort. Es lo que deseo. No pretendo ser como nadie más. No busco quedar bien con nadie ni convencer a nadie de quedarse. En esta etapa de mi vida, mi único propósito es buscar mi felicidad. Si lo ven bien, me alegra. Si no, simplemente me da igual. La verdadera fortaleza no solo se mide por la capacidad de luchar, sino también por la capacidad de ignorar, de no gastar nuestra energía en lo que no merece nuestra atención. Cuando mi energía está agotada, me alejo de las personas hasta que me recupere. No se trata de excluir a nadie, sino de proteger mi paz. He aprendido que forzarme a participar cuando no estoy en el espacio adecuado solo me desgasta más. A veces lo más sabio es dar un paso atrás, quedarme a solas con mis pensamientos y permitirme el tiempo necesario para realinearme. El silencio se convierte en mi botón de reinicio y la soledad es el refugio donde encuentro claridad. No todos entenderán esto y está bien. Algunos tomarán mi distancia de manera personal, sin darse cuenta de que no tiene nada que ver con ellos y todo que ver conmigo. Pero ya no siento la necesidad de explicar por qué el aislamiento me sana. Los que realmente me conocen confiarán en que, cuando regrese, seré mejor, no solo para mí, sino también para ellos. Las personas que han sanado de traumas profundos no buscan venganza, sino paz. Sabes que has sanado cuando tu única búsqueda es la paz interior. A medida que avanzas en tu viaje, te das cuenta de que ya no eres la misma persona que fuiste antes. Las cosas que antes tolerabas ahora se sienten insoportables. Llegas a una etapa de la vida donde lo único que deseas es paz, progreso y no perder tu tiempo con lo que no aporta valor. Lo que antes te hacía callar, ahora te impulsa a hablar con tu verdad. Lo que antes te llevaba a pelear y discutir, ahora te enseña a elegir el silencio, no por orgullo ni miedo a la derrota, sino por el valor que le das a tu paz mental. Empiezas a comprender el verdadero poder de tu voz y te das cuenta de que hay situaciones que no merecen ni tu tiempo, ni tu energía, ni tu atención. Antes luchaba por no perder nada ni a nadie, sin importar que mi paz estuviera en juego. Ahora lucho por mi paz sin importar lo que deba perder. Ya no busco la aprobación de los demás, aunque es natural sentir molestia cuando otros intentan imponer su verdad o juzgar. Sin embargo, he aprendido a no dejar que esos comportamientos alteren mi paz. Lo único que quiero es alejarme y recuperar mi tranquilidad. Después de vivir ciertas experiencias, las indirectas ya no tienen poder sobre mí. He dejado de hablar con personas tóxicas, ya no me importa tener una multitud de amigos y definitivamente ya no corro detrás de nadie. Ahora, lo que más valoro es la paz. Hoy, lo más importante para mí es recuperar el equilibrio emocional que perdí durante tantos años, sentirme lo más en paz posible sin toxicidad en mi vida. Quiero centrarme en mí misma, en lo que realmente deseo vivir y sentirme lo más confiada posible, dejando atrás los miedos para liderar esa nueva etapa de paz. Todos merecemos vivir en paz. Por eso, nunca te sientas culpable por alejarte de personas o situaciones que impiden que tengas paz interior. Es probable que alguien esté molesto contigo por haber elegido la paz sobre el drama y la distancia sobre la falta de respeto. Es una excelente decisión.
Si supieran cuánto tiempo, esfuerzo, miedo, ansiedad y lágrimas cuesta reconstruirse, entenderían por qué es tan crucial ser selectivos con las personas que dejamos entrar en nuestras vidas. La gente debe comprender algo. Una vez que pasas por tu peor momento en solitario, ya no te importa quién se queda. A veces, elegir la paz implica muchas despedidas, pero con cada despedida te estás eligiendo a ti misma. La vida ya es difícil y no quiero rodearme de personas que la hagan aún más pesada. Necesito a quienes se sientan como un refugio, que me brinden consuelo, calma y paz. Este tipo de energía es lo que necesito en mi vida. Después de tomar una gran decisión, alguien me preguntó: ¿estás feliz? Respondí: feliz no, en paz sí. He aprendido que no siempre voy a estar feliz. Lo que realmente necesito ahora es estar en paz. Es lo que me debía después de tanto sufrimiento. Ahora solo busco esa calma en mi interior y dejo que la vida se encargue del resto. El ego dice: cuando todo esté en su lugar, entonces sentiré paz. El espíritu dice: encuentra tu paz y luego todo se pondrá en su lugar. No podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, ni cómo deben ser o responder las demás personas. Lo único que realmente podemos controlar es nuestra reacción ante ello. Tienes el poder de decidir qué es lo más importante para ti en este momento. Cómo te sientes no depende de lo que ocurre fuera de ti. Siempre puedes mantener tu paz interior si así lo eliges. Enfócate en cómo deseas sentirte. Elige tu estado emocional de manera consciente. El sufrimiento nace de un pensamiento incorrecto. Cuando sufrimos por una situación, es porque la estamos interpretando de forma equivocada. Pretender que las cosas sean como creemos o deseamos limita nuestra experiencia y la de los demás. Esto genera sufrimiento inevitablemente. Lo primero que debemos hacer es aceptar lo que ocurre. Si realmente queremos transformar lo que estamos viviendo, debemos aprender a aceptar sin resistirnos. Cuando no nos aferramos al sufrimiento, sino que aceptamos la situación con una mente abierta, la claridad y la paz llegarán de forma natural. Acepta el mundo tal como es. Acepta a tus seres queridos tal como son. No trates de cambiar nada, solo acepta. Aceptar, aprender y cambiar. Todo lo que le pongas atención crece. Lo que dejas de alimentar se desvanece. Todo lo que tienes en tu vida es una reacción tuya, nacida de tus pensamientos, tus creencias. No hay nada ajeno a ti. Aprende a usar tu mente en tu beneficio, enfocándola en lo que realmente deseas. Entrega tu tiempo al universo para que lo administre. Conéctate con tu esencia y pon en armonía tu ser con el flujo de la vida. Alimenta lo que realmente deseas y deja que el universo se encargue del resto. El universo no conoce la escasez. Tú, como creadora de tu realidad, tienes el poder de soñar en grande y permitirte sorprender. Entrégale tus sueños al universo envueltos en amor y luego renuncia a los resultados. Tú no sabes qué es lo mejor para ti, pero el universo sí. Así que aprende a disfrutar el camino sin esperar que las cosas sucedan de la manera que tú imaginas. Al final, solo buscamos la paz, nada más. Por eso, entregamos todo al universo, donde no hay ganadores ni perdedores, solo orden y armonía.
Tu único deseo debe ser la paz. Lo demás es solo ilusión. Cuando estás en paz, no necesitas nada más. Te sientes lleno, completo. Respiras, sientes y vives. Compartes todo con gratitud, sin miedo. Te alegras de todo. Ves el bien en cada situación, en cada cosa. No esperas nada, porque si no tienes expectativas, nada te desilusiona. Solo vives, contemplas y aceptas. Cuando comprendes que la vida es solo un instante, que no estás aquí para sufrir ni padecer, sino para aprender a amarte y ser feliz, entonces entiendes que tu paz está por encima de cualquier otra cosa. Es en este momento cuando alcanzas la sabiduría que el universo te invita a descubrir. Deja que todo fluya como debe ser. No intentes intervenir ni controlar. La paz se encuentra en la aceptación de lo desconocido y en aprender a adaptarte sin resistencia. La mente es como un estanque de agua. Cuando el viento de las emociones y los pensamientos la agita, el agua se vuelve turbia y no puedes ver el fondo. Pero cuando el viento cesa y la mente se calma, el agua se aclara y se puede ver el fondo con claridad. De la misma manera, cuando la mente está agitada por emociones y pensamientos, no podemos ver la realidad tal como es. Pero cuando la mente se aquieta y se serena, podemos percibir la realidad sin la distorsión de nuestras emociones o pensamientos. Por lo tanto, es esencial calmar la mente y traer serenidad a nuestro interior, para que podamos ver la realidad con claridad y tomar decisiones sabias. La calma mental es un refugio seguro, donde podemos encontrar paz y tranquilidad, incluso en medio de la tormenta que trae la vida. Cuando comenzamos a encontrar paz dentro de nosotros, todo lo demás empieza a alinearse. Los cambios no son inmediatos, pero la transformación se va haciendo evidente en nuestras vidas. Te das cuenta de que empiezas a perder el interés en interpretar las acciones de los demás. Dejas de juzgar tanto a ti misma como a los demás. Los conflictos dejan de tener poder sobre ti y, en su lugar, surge una gratitud profunda por la soledad, por esos momentos que te permiten reconectar contigo misma. Hay una serenidad en tu vida que antes no conocías. El valorar lo que eres y lo que has logrado se convierte en algo natural. Te sorprendes disfrutando de momentos simples, sin preocuparte por lo que no puedes controlar. Te conectas más con la naturaleza, como si todo a tu alrededor fuera un reflejo de la calma que ahora llevas dentro. Te conviertes en un observador neutral, sin intentar cambiar nada, simplemente aceptando lo que es. Todo fluye sin que tengas que forzar nada. Aprendes a adaptarte a cada momento tal como es, con una tranquilidad que solo la paz interior puede ofrecerte. Sabes que tu refugio está dentro de ti y esa certeza te da la libertad de ser, sin miedo, sin carga, sin necesidad de nada más. Porque al final, la paz es lo único que realmente necesitamos. Y cuando la encuentras, todo lo demás encuentra su lugar. Gracias por haberme acompañado en este viaje hacia la paz interior. Recuerda que la verdadera calma proviene de dentro de ti y que cada vez que eliges cuidar tu paz, estás eligiendo una vida más plena y equilibrada. Si este vídeo resonó contigo, no dudes en compartirlo o dejarme tu comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate mucho y que la paz te acompañe siempre.